dentro de lo que es el temario, en la parte de tórax, habíamos indicado la importancia de lo que es el trauma del tórax y saber identificar la diferencia entre un neumotórax y un hemotórax, que son las lesiones en las que voy a tener el espacio pleural ocupado, ya sea por aire o por líquido. La principal diferencia, habíamos indicado que en caso de aire, por gravedad se va a ir para arriba, en caso de la sangre, por gravedad se va a ir para abajo. Entonces, clínicamente, yo voy a tener como dato relevante en la inspección, disminución de la movilidad respiratoria. Puedo tener un aumento de la frecuencia respiratoria. A la palpación voy a tener ausencia o disminución de las vibraciones vocales, tanto del neumotórax como el hemotórax. La elasticidad y expansibilidad van a estar disminuidas. En el caso de la percusión, vamos a tener una hipersonoridad en el caso del neumotórax, y en el caso del hemotórax vamos a tener la matidez en la percusión. Y en el caso de la auscultación, pues si auscultamos y hay aire, no voy a poder percibir el murmullo vesicular. Y en el caso del líquido, peor todavía, no podemos escuchar el murmullo. Entonces va a estar el murmullo disminuido o ausente. Si yo tengo líquido en el espacio pleural, va a ocurrir lo mismo que ocurre en el hemotórax. Entonces, estos pacientes que tienen acumulación de líquido, vamos a tener una acumulación de ciertas características que me va a diferenciar los dos grandes tipos de derrame pleural que tenemos, que son el exudado y el transudado. Podemos tener otras causas del derrame, sí, podemos tener, pero las más importantes son los transudados y los exudados. En general, hay diferencias fundamentales. Todo lo que es exudado es inflamatorio. Entonces, si es inflamatorio, va a tener manifestación clínica. En cambio, el trasudado, que no es inflamatorio, no va a haber alteración clínica, no voy a tener manifestaciones clínicas. Entonces, estos pacientes no tienen una alteración visible. El paciente con trasudado, yo no voy a ver que haya una frecuencia respiratoria alterada, que haya una movilidad respiratoria alterada, que haya o que exista una disminución de la elasticidad y expansibilidad. Entonces no hay una alteración evidente con el paciente, pero si yo reviso al paciente, palpo, percuto o ausculto, sí voy a tener alteración. Por eso es importante en la clínica saber palpar, saber percutir y saber auscultar. Entonces, el concepto de derrame pleural es la acumulación de líquido en el espacio pleural. Normalmente tenemos líquido, sí tenemos líquido, es como todo espacio dentro del organismo, el espacio pericárdico, el espacio peritoneal, el espacio pleural. Estos siempre van a tener un líquido que va a hacer que no se adhieran las estructuras entre sí. Lo primero que tengo que hacer para el diagnóstico es la clínica. Clínicamente yo voy a saber y reconocer si este paciente va a ser un trasudado o va a ser un exudado. El segundo paso es la toracocentesis. Yo tengo que saber que no va a ser una toracocentesis como en el caso del neumotórax a tensión, que se hace en la parte anterior. Para el derrame pleural, la toracocentesis se hace en la pared posterior. Entonces tenemos que saber dónde va a estar ubicada la punción. Dependiendo de lo que me salga en la punción, las causas más importantes del exudado son, dentro de lo que es inflamación, lo que más se ve con inflamación es la neumonía. Entonces la neumonía me va a dar un derrame pleural por exudado. Otra causa inflamatoria que me da derrame es el cáncer. El cáncer, de todo lo que pueden ocurrirse como enfermedad, es como que la máxima inflamación que tenemos. Entonces es un proceso inflamatorio. Por tanto, cáncer, si yo tengo una toracocentesis en la que hay sospecha de cáncer, tengo que ir a una biopsia. En el caso de que
tengamos duda diagnóstica, ya vamos a una toracoscopía o una toracotomía. Y la broncoscopía, dependiendo de la enfermedad que vamos a tener en el paciente. Ya sea o exudado o un trasudado, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con la tromboembolia pulmonar, porque la tromboembolia pulmonar me va a dar exudado y me va a dar trasudado también, dependiendo de la etapa en la que encontremos este cuadro. ¿Cuál es la principal diferencia entre un trasudado y un exudado? La acumulación de líquido va a estar presente en ambos casos, pero si nosotros analizamos cada uno de estos, lo que vamos a tener es una alteración en dos mecanismos. Vamos a tener una alteración de las presiones o va a haber una alteración en la permeabilidad capilar. Entonces, si yo tengo una alteración de la permeabilidad capilar, y se afecta la permeabilidad, estamos hablando de un exudado. Al afectarse la permeabilidad se va a afectar líquido. Y ese líquido, como es inflamatorio, va a estar acumulado solo en un lado. Es unilateral. Si hablo de exudado, entonces la alteración es en la permeabilidad capilar y va a ser solo de un lado. En el caso del trasudado, generalmente es bilateral, afecta a los dos lados. Y voy a tener dos cambios de presión. Voy a tener una alteración de la presión hidrostática y voy a tener una alteración de la presión por los dos modos. Entonces, estas alteraciones de presiones no están produciendo un cambio inflamatorio. Por tanto, este paciente con trasudado va a tener un derrame bilateral que no tiene síntomas, pero sí va a tener signos, porque si yo tengo un derrame, tengo líquido, voy a tener alteración de las vibraciones vocales, voy a tener alteración en la percusión, voy a tener hipertimpanismo y voy a tener alteración en la auscultación. Si tengo líquido, no voy a escuchar, no voy a auscultar el murmullo vesicular. Entonces, los trasudados no tienen síntomas, pero sí van a tener los signos. En cambio, exudados sí tienen síntomas y sí tienen signos. ¿Qué síntomas tendría? Si estamos hablando de inflamación, exudado, ¿qué síntomas va a tener? ¿Qué creen? Dolor, está bien, ¿qué más? Fiebre, puede haber fiebre, va a tener tos, puede tener dificultad respiratoria, entonces ya tiene síntomas el paciente. ¿Bien? Clínicamente, ya habíamos indicado, la clínica es básica y es importante. Dentro de los síntomas, dolor, fiebre, tos, que es lo que va a tener un exudado, y en cuanto a los signos, que habíamos indicado, a la inspección, voy a tener una disminución de la movilidad respiratoria, a la palpación, disminución o ausencia de las vibraciones vocales. Acá nos falta la palpación, la elasticidad y expansibilidad también va a estar disminuida. En el caso de la percusión, vamos a tener matidez, estamos hablando de líquido, entonces el líquido va a haber más. Y a la auscultación tengo disminución o ausencia del murmullo vesicular. Acá dice roce pleural. El roce pleural no es muy frecuente, pero a la auscultación podemos escuchar con el estetoscopio como si estrujáramos una hoja. Eso podemos llegar a sentir. Acá tengo los audios, entonces se escucha. Es como un estertor. Los roces pleurales se escuchan como un estrujo de hoja, que es como un estertor a nivel de las bases. Ahí se escucha un poquito. Estos son roces pleurales. Entonces, cuando yo tengo un paciente con derrame, tengo que evaluar clínicamente primero, tengo una alteración a la inspección, a la palpación, a la percusión y a la auscultación. Inmediatamente ver si es unilateral o bilateral. Si es bilateral sin síntomas, es trasudado. Si es unilateral con síntomas, es exudado. ¿Por qué es tan importante diferenciar que sea trasudado o que sea exudado? Porque el exudado
Va a ir a punción. Tengo que hacerle una punción. Tiene que ir a una toracocentesis. Porque acá, dentro de las causas, las más importantes, habíamos dicho que puede ser por neumonía o cáncer. Entonces yo tengo que ver si este derrame es por cáncer. Si fuera por neumonía, inflamación, pues hay que darle un tratamiento para ese proceso inflamatorio con antibióticos. En el caso del trasudado, la causa más común es la insuficiencia cardíaca, pero tenemos otras causas como la ascitis, la cirrosis, la hipoproteinemia, la hipoalbuminemia. En el caso del riñón, las enfermedades como la glomerulonefritis, el síndrome nefrótico, que son causas en las que si yo trato la enfermedad de base, se va a resolver el derrame. Entonces, generalmente, cuando yo tengo un trasudado no necesito funcionar, porque yo tengo que investigar la enfermedad, trato la enfermedad y la resuelvo. Y se resuelve automáticamente el derrame, sin necesidad de funcionar. Por eso es importante saber si hay síntomas, saber si es bilateral. No se olviden eso. El examen de elección en el derrame es la ecografía. La ecografía me muestra cantidades de volumen de líquido de hasta 5 ml, pero no es lo que normalmente hacemos, porque la mayoría de los ecografistas acá en Santa Cruz son médicos que hacen un curso de un fin de semana y no son buenos. Para hacer una ecografía tendrían que hacer imagenología, que son 5 años de especialidad, que no hay muchos imagenólogos acá, pero no es muy confiable. La ecografía es muy operador dependiente, entonces si tienen un imagenólogo, sí, háganla. Lo que sí va a ser mi puerta de entrada al derrame es la radiografía. Tengo que hacerle la radiografía de tórax. En la radiografía vamos a ver el borramiento del ángulo costofrénico. En algunos casos también veo borramiento del ángulo cardiofrénico. Y esta curva que se forma por la acumulación de líquidos se llama curva de Damasio. La curva de Damasio es lo más típico que pueden tener en el caso de un derrame pleural. Entonces, yo ya tengo el diagnóstico clínico. Clínicamente yo estoy sospechando por acá si es un derrame bilateral o es unilateral. Le hago la radiografía, voy a ver si hay derrame en los dos lados o es solo un lado. Si fuera un solo lado, la sospecha es mayor a un exudado. Entonces, la radiografía es muy importante. Ecográficamente, vamos a ver esto, la acumulación de líquido, como les había indicado, desde 5 ml ya puedo ver en ecografía. Ahora, la radiografía, como habíamos mencionado en el caso del hemotórax, tengo que hacerla con el paciente parado. Si el paciente no está parado y le hago acostado, y el paciente tiene un derrame de 200 ml, por decir, no lo voy a ver. Acostado no se va a ver, no se va a percibir. Entonces, si está acostado, tengo que tener un derrame de más de medio litro para que se pueda ver en la radiografía. Y eso me va a dar un falso negativo. Entonces, no es bueno. Hacer radiografías en pacientes que no pueden levantarse no es lo adecuado. En ese caso, sí háganle la ecografía o háganle una tomografía. Ahí sí vamos a ver realmente si hay acumulación o no de líquido. Pero, si no se puede levantar, no hagan la radiografía en el bulto, no les aconsejo. Si se puede levantar, sí háganle, porque desde 150 ml ya voy a poder ver en radiografía de pie el paciente, no de los pies, no, es el paciente parado, la radiografía de tórax, para ver el derrame. Habíamos indicado que vamos a hacer la punción en caso de exudado. ¿Cómo hacemos la punción? Si ustedes se fijan acá, el paciente está sentado, ¿verdad? Va a estar apoyado en la mesa de Mayo sobre una almohada con los brazos cruzados sobre la frente. Esa posición va a hacer que se abran las escápulas. La punta de la escápula, 2 traveses de dedo por debajo, es el 9º espacio intercostal. Es ahí donde hacemos la punción. Recuerden, vamos a hacer toracocentesis en caso de exudado. Cuando yo tengo un paciente con trasudado, derrame bilateral, que tenga síntomas,
igual va a ir a función. O si hay un trasudado que no mejora, sigue con líquido, hay que hacer la función. Entonces, como habíamos indicado, la función la voy a hacer con el paciente sentado, apoyado, la cabeza y los brazos a la mesa. Ubicamos la escápula y el noveno espacio intercostal, entre séptimo y noveno espacio intercostal. Siempre vamos a infiltrar anestesia por encima o por debajo de la costilla. Siempre por encima, porque si lo hago por debajo, este paquete básico nervioso, entonces lo voy a hacer por encima. Una vez que infiltramos para el dolor, obviamente previa asepsia y antisepsia, vamos a aspirar este líquido. Ya con la salida del líquido, yo ya puedo saber si estoy sospechando de esto o de esto, por las características macroscópicas, por el aspecto de ese líquido. Pero igual tengo que mandar esta muestra a estudiar. Si yo opero el abdomen, el paciente está con peritonitis, ¿van a mandar ese líquido a estudiar? Sí, normalmente mandan a hacer cultivo y antibiograma, ¿verdad? ¿Cuántos frascos mandan? Uno en abdomen. Acá en tórax, ¿le voy a mandar un frasco? No. En tórax no le voy a mandar un frasco. ¿Cuántos frascos le voy a mandar? ¿Cuántos? ¿Quién da más? 5 frascos. Vamos a mandar 5 frascos para estudiar ese líquido. Y todo tiene un porqué. Entonces, paciente sentado, asepsia, antisepsia, colocamos la aguja en dirección de 90 grados, aspiramos, ya tengo salida de líquido. En este caso vemos un líquido citrino. El líquido citrino es típico de trasudado. De igual manera, este líquido acumulamos para mandar a muestra. No puedo estar con la jeringa aspirando porque se va a mover la aguja, esa aguja. Entonces tengo que cambiar a una bránula. Colocamos la bránula, colocamos una llave de 3 vías, es linterna que no se puede temblar, pero colocamos la llave de 3 vías, por una colocamos un catéter para que vaya saliendo el líquido y por otra vía acumulamos la muestra para los cultivos, o bueno, para los estudios. Uno es un cultivo y antibiograma. ¿El resto para qué creen? Nada. Bueno, entonces, son 5 frascos, uno para cultivo y antibiograma, uno para el análisis microbiológico, otro para el celular, otro para ADA y otro para el bioquímico. ¿Qué significa bioquímico? Le vamos a hacer proteínas, LDH, glucosa, amilasa, pH, porque en base a esto voy a ver si es un transudado o es un exudado. ¿Qué significa ADA? Esta es pregunta de examen del CRM por si acaso. ADA preguntan hartísimo. ¿Qué es ADA? Es la adenosina desaminasa. ¿Para qué me sirve la adenosina desaminasa? ¿Qué? Tuberculosis. Muy bien. Entonces, el ADA o la ADA me sirve para tuberculosis. No hay otra prueba más en líquido pleural que me puede identificar la tuberculosis. Por eso le pido ADA. Y esto lo tengo que mandar en un frasco aparte. Yo tengo que hacer el análisis celular. ¿Por qué? Porque el líquido puede ser de origen bacteriano, puede ser de origen viral o puede ser de origen parasitario. Entonces, si es bacteriano va a haber leucocitosis, si es viral va a ser linfocitosis, si es parasitorio va a haber eosinofilia. El análisis microbiológico me sirve para ver si es PAR o es gram positivo o gram negativo.
y finalmente el cultivo y antibiográfico, ¿no? Entonces, siempre que ustedes hagan una punción, hay que mandar 5 muestras de frasco para estudiarlas en caso de tórax, ¿no? A diferencia del peritoneo. Habíamos indicado que el aspecto llama mucho la atención. Si ustedes funcionan y les sale este líquido así, y bueno, ¿en qué piensan? ¿En qué más? Si fuera cáncer, ¿qué saldría? El cáncer sangra. Saldría hemático. Si fuera cáncer, saldría hemático. Acá tengo dos probabilidades. Eso puede ser pus o puede ser un líquido lechoso. Igual será así. El líquido lechoso generalmente es por el quilotórax. El quilotórax es la acumulación de linfa. La linfa me puede dar este aspecto. Otra causa del líquido lechoso es el pseudoquilotórax. Pseudo que se parece al líquido lechoso. ¿En qué caso se da el pseudoquilotórax? En la tuberculosis. Por eso es importante también sospechar del aspecto. La tuberculosis me va a dar un líquido lechoso. El pseudoquilotórax me da esta característica, ¿no? Entonces, si tienen a la punción y les sale sangre, puede ser por cáncer, puede ser por tumor. ¿Qué otra causa más me daría sangre a la punción? Hemática. Un trauma de tórax, muy bien. Si el paciente tiene un trauma, se golpea, va a haber un hemotórax, le hago la punción, sale sangre, es un hemotórax. ¿Qué más? La tromboembolia pulmonar. Al principio les había dicho, no se olviden de la tromboembolia. La tromboembolia es muy importante. En su fase inicial va a producir una fase de trasudado y en la fase avanzada, cuando haya necrosis, va a producir un exudado. Pero su característica va a ser el aspecto hemático. Entonces tienen tres. Ya les he dado tres causas de líquido hemático: trauma de tórax, tromboembolia pulmonar y el cáncer, el tumor, ¿verdad? Entonces, según el aspecto, si es amarillo claro, que es el citrino, tengan por seguro que es muy probable que sea trasudado. Si es hemático, aquí están las tres causas: tórax, tromboembolia pulmonar y cáncer. Hay un mnemotécnico, las tres T's de la hemorragia, ¿no? T de trauma, T de tromboembolia, T de tumor. Trauma, tromboembolia y tumor son las que producen sangrado. Esto es pregunta de examen. Trauma, tromboembolia y tumor son las causas de sangrado. En el caso de que sea purulento, el empiema, no la neumonía, el empiema pleural es el que me va a dar pus. La neumonía no. Empiema pleural es la que me da pus. Una ruptura esofágica también me da un aspecto purulento. En el caso que sea lechoso, blanco, el quilotórax, como les había indicado, puede ser por una lesión de los linfáticos, una ruptura traumática del conducto torácico, o parasitaria, las filariasis también me pueden dar este quilotórax. Y aquí falta el pseudoquilotórax, que sería por tuberculosis, que igual me va a dar un líquido lechoso. ¿Bien? Entonces, el diagnóstico por el aspecto no es difícil. Yo voy a ver el líquido que va a salir y en base a lo que veo voy a sospechar qué es lo que tiene el paciente. ¿Bien? Y habíamos dicho que el trasudado va a tener alteración de la presión, aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncológica. En el caso del exudado va a haber una alteración de la permeabilidad capilar. ¿Qué enfermedades me producen estas alteraciones? Todas. Entonces, si yo tengo un trasudado, va a ser por una insuficiencia cardíaca, que es lo más común. En general, si les preguntan cuál es la causa más frecuente del derrame pleural,
es insuficiencia cardíaca en general. Trasudado, exudado es el trasudado. Insuficiencia cardíaca es lo que se lleva el trono, el trofeo. Las hipoalbuminemias, síndromes nefróticos, glomerulonefritis, ascitis, las hipoalbuminemias también deberían estar aquí, hipoalbuminemias pueden ser causas de trasudados. Como habíamos dicho, el TEP, la tromboembolia pulmonar, en una etapa inicial va a dar trasudados. En el caso del exudado, todas las causas inflamatorias, neumonía, tumores, tuberculosis, la tromboembolia pulmonar en fase avanzada, algunas colagenopatías, causas intraabdominales como los abscesos sufrénicos o las pancreatitis. Pancreatitis, no se olviden, me va a dar un exudado. La pancreatitis tiene derrame pleural. Es más, en la escala de VISAP ya han debido ver en cirugía de abdomen para hacer diagnóstico de pancreatitis. En el VISAP toma muy en cuenta el derrame pleural. Yo no puedo decir si la pancreatitis es leve, es grave o es fulminante si no tengo radiografía, si no tengo evaluación del derrame. Y eso lo hacemos con VISAP, ¿no? Y es un exudado. ¿Cómo sé si es exudado o trasudado? Según la química. Cuando yo tengo exudado, vamos a tener proteínas elevadas. Siempre el exudado es sinónimo de proteínas altas. La glucosa va a ser baja y el pH va a ser bajo. ¿En qué caso va a estar elevada la ADA, que es la adenosíndesaminasa? Tuberculosis y empiema pleural. Son las dos causas que me elevan el ADA, tuberculosis y empiema pleural. Ambos están en el grupo de exudado, tanto la tuberculosis como el empiema. Entonces, las únicas causas que elevan ADA son exudados, ya sea por tuberculosis o por empiema. Hay unos criterios, que son los criterios de Light, que nos ayudan a definir si es un exudado o trasudado, pero igual toman en cuenta los mismos parámetros, toman en cuenta proteína, toman en cuenta el lactato de deshidrogenasa y según su frecuencia, fíjense, la insuficiencia cardíaca es la más frecuente, seguida del síndrome o el derrame paraneumónico, que es por neumonía, en tercer lugar el derrame maligno, que es el paraneoplásico, y acá tenemos los TEPs, ¿no? Las tromboembolias pulmonares. Pero lo más común es insuficiencia cardíaca por trasudado. Ahora, ¿cómo hago el diagnóstico? Si evalúo pH, glucosa, pH va a estar alto, glucosa va a estar alta en trasudado. Exudado, pH bajo, glucosa baja. Eso habíamos dicho acá. pH bajo, glucosa baja en exudado y pH alto en exudado. Entonces, normalmente, si yo hablo de un exudado, el pH va a ser bajo, la glucosa va a ser baja, la LDH va a ser alta y las proteínas van a ser altas. En caso de trasudado, pH va a ser alto, glucosa va a ser alta, LDH va a ser baja y proteína va a ser baja. Entonces, si yo hago la relación de la proteína de la pleura, porque la voy a estudiar, vamos a hacer la tracosíntesis para eso, para hacer el estudio químico de la química con pleura de las proteínas y la LDH, y en sangre, proteínas y LDH. Si yo comparo los resultados, si sale un resultado mayor a 0.5, un resultado mayor a 0.6 en la LDH, o la LDH en la pleura es mayor a la del suero, es un exudado. Uno de los tres, por lo menos uno, si está, es un exudado. Entonces, si la proteína de la pleura es mayor que la del suero, la LDH de la pleura mayor a la del suero, o la LDH es muy elevada a 2/3 de lo que es el suero, es diagnóstico de exudado. Eso me dice los criterios de Lyme. Entonces, para eso tendríamos que calcular con cuánto de proteína está, con cuánto de LDH está. Entonces, ya de por sí, si viene un paciente con una concentración, por ejemplo, de 2000 de LDH, ya tengo un diagnóstico de exudado elevado.
Si tengo las proteínas elevadas, igual, y el diagnóstico de exudado. En el caso del quilotórax, lo que vamos a tener es una lesión de los conductos linfáticos. Generalmente esto no aplica a lo que es el exudado en su mecanismo o al trasudado. Va a haber una alteración en la filtración que va a acumular la linfa en este espacio. En el caso del pseudoquilotórax, sí, aquí ya tenemos la tuberculosis que va a tener como causa el exudado, que va a haber una alteración en la permeabilidad capilar. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, lo que vamos a tener es acumulación de líquido en los terceros espacios. Entonces, ese líquido que se acumula en los terceros espacios se va a acumular, ¿por qué? Por un aumento de la presión hidrostática. El mecanismo de insuficiencia cardíaca es aumento de la presión hidrostática. Por tanto, va a tener un aumento o acumulación de líquido de forma bilateral. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca va a tener derrame y va a ser bilateral. Se va a llenar de líquido por todos lados, por eso está con edema. Edema en miembro inferior. ¿Y qué hacemos? ¿Qué se hace? Cuando tiene un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿qué le van a hacer? Le dan diuréticos. Los diuréticos van a bajar esa concentración de líquidos y a su vez también va a bajar el líquido del espacio pleural. En insuficiencia cardíaca no se hace punción, porque si es bilateral es trasudado. Si es por aumento de la presión hidrostática es trasudado. Entonces yo no voy a hacer tratamiento del derrame, no se hace. Yo voy a tratar de insuficiencia y con eso va a mejorar el paciente. En el caso de la tromboembolia pulmonar, el 90 a 95% de la causa está acá, en un coágulo, en un trombo que obstruye la safena en miembros inferiores, en una trombosis venosa profunda. ¿Por qué se da la trombosis? Generalmente por el antecedente de una éstasis prolongada. Si el paciente está mucho tiempo acostado, tiene un viaje muy largo, en una cirugía larga, por ejemplo, si opera esófago, una cirugía de 8 horas, vamos a demorar. Entonces, o a un Whipple va a demorar la operación. Entonces, si yo no le hago la profilaxis tromboembólica, este paciente puede tener una complicación. O si el paciente se opera teniendo antecedentes cardíacos, puede hacer una tromboembolia. ¿Qué es lo más común en la tromboembolia? Esta palabrita, que sea súbito. Eso no se olvide nunca. Paciente que ha sido operado de tiroides, en la mañana está bien, los signos vitales bien, y en la tarde, de golpe, baja la presión. De golpe, tiene taquicardia. Le falta la respiración. El paciente está acostado y de golpe no puede respirar. Tiene esa sensación de ahogo. Se sienta, no se puede acostar. Y esto es de golpe, es súbito. Si tiene este cuadro súbito, si le han tomado la presión y a los 10 minutos está baja la presión de golpe, está haciendo un TEP. Entonces hay que tener mucho cuidado con la disnea súbita, el dolor súbito, la hipotensión, la presión torácica, la taquicardia, la taquipnea de forma súbita. Ahora, si fuera leve puede acompañarse de hemoptisis y tos, pero si fuera masivo, la disnea es grave, la dificultad respiratoria es grave, puede desmayarse el paciente y puede hacer cianosis periférica. Dentro de lo que son los síntomas, el más común es la disnea, más común que vamos a ver en la TEP, y dentro de los signos la taquipnea, de lo que más vamos a ver en un TEP. ¿Cómo hacemos diagnóstico? La clínica, aquí está, de los pocos casos que tiene esta característica súbita de manifestación. La otra sería el encharcamiento pulmonar, el edema agudo de pulmón, pero generalmente hay que evaluar tanto las manifestaciones clínicas como radiográficas. Aparte de la radiografía, ¿qué más le pedirían para hacer diagnóstico de TEP? ¿Qué más? El dímero D. Tengo que pedirle el dímero D. Tengo que hacerle un electrocardiograma, ¿verdad? Dímero D, electrocardiograma, radiografía. ¿Cuál es el método diagnóstico más preciso para el TEP? La angio. No hacer una angiotaxia. En el caso de la cirrosis, ¿cuál va a ser el mecanismo? Yo voy a tener líquido igual, pero ese líquido viene por una falla en el hígado, ¿verdad? ¿Se va a acumular dónde? En el
el abdomen, en el espacio peritoneal, tengo ascitis. Este líquido se va a ir aquí arriba, ¿por qué? Por una disminución de la presión oncótica. A diferencia de la insuficiencia cardíaca, que es por aumento de la presión hidrostática, acá voy a tener una disminución de la presión oncótica, que es el mecanismo de la cirrosis. Por ende, va a pasar el líquido de forma bilateral. La cirrosis igual es trasudado. El paciente va a tener líquido en espacio pleural, va a tener líquido en abdomen. ¿Cuándo se va a producir este paso? ¿Cuándo creen ustedes que un paciente con ascitis comienza a tener síntomas? Va a tener disnea, pero no por el derrame, va a tener disnea por él. Porque el líquido del abdomen está presionando el diafragma y el paciente no va a poder respirar. ¿Cuándo? Cuando el líquido peritoneal se acumule arriba de 10 litros. Si tiene acumulación de 10 litros, va a empujar diafragma y el paciente no va a poder respirar y va a ser derrame pleural. ¿Cómo vamos a solucionar el derrame? No toquen el derrame, no se hace punción en pleura, pero sí hago punción en abdomen. ¿Cómo voy a solucionar el derrame pleural? Sacando el líquido peritoneal. Así. ¿Cómo se llama ese procedimiento? En tórax, toracocentesis. En abdomen, laparocentesis o paracentesis, ¿verdad? Si una laparocentesis o paracentesis. ¿Dónde voy a hacer la función? Entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo, trazo una línea imaginaria, no lo vayan a marcar al paciente, línea imaginaria, en la unión del tercio medio con el tercio externo es donde hacemos la función. Igual una ránula de grueso calibre, dirección de 90 grados, y vamos a sacar el líquido. Sacamos el líquido y el paciente automáticamente va a mejorar el derrame. No tengo por qué hacer una función de ese derrame porque yo resuelvo la cirrosis y el paciente mejora el derrame por trasudado. El derrame paraneumónico es muy fácil de diagnosticar porque este paciente es un cuadro muy típico, ¿no? Que empieza con la neumonía, está hospitalizado, está con tratamiento con antibióticos y después de 5 o 6 días de tratamiento otra vez vuelve a tener fiebre, vuelve a tener tos, vuelve a tener dolor. En ese caso le hacemos la radiografía y lo que yo voy a ver, además del derrame, es el síndrome de condensación, ¿no? De la neumonía. ¿Qué hacemos en el caso del empiema? Como es un paciente que tiene una alteración en la permeabilidad capilar, va a ser un exudado. Entonces lo que tengo que hacer es puncionar. Mi empiema no lo puedo dejar así. Tengo que hacer una punción. Voy a hacer una toracocentesis. Yo mando a estudiar ese líquido que habíamos dicho. En el caso del empiema puede estar elevada el ADA, la adenosina desaminasa. Puede estar bajo el pH, puede haber neutrófilos gram positivos, la glucosa baja, y los gérmenes más comunes son el Haemophilus influenza y el Streptococcus aureus o el Staphylococcus aureus. ¿Qué hacemos con el empiema? Yo ya tengo el diagnóstico, me han dado la analítica y me han dicho que es un empiema. Además de darle antibióticos, ¿qué más le harían ustedes? Le van a dejar este líquido purulento aquí adentro. ¿Cómo lo van a sacar? ¿Cómo? Igual que en el neumotórax o el hemotórax, que se hace un neumotórax o un neumotórax simple. ¿Qué hace? ¿Qué? Bueno. No, la toracocentesis es la función. En el neumotórax hipertensivo le voy a hacer toracocentesis. Tubo. Le voy a poner un tubo. ¿Cómo se llama ese procedimiento? De colocar un tubo de tórax. Se llama toracostomía, porque estoy abocando el contenido pleural al exterior. Hay que hacerle una toracostomía. Le hacemos la toracostomía, le ponemos el tubo igualito que en neumotórax y hemotórax.
quinto espacio intercostal entre línea axilar media y axilar anterior a nivel del complejo de somario. Listo. Y aquí igualito vamos a ver la oscilación. No. Vemos líquido purulento y va a estar así hasta que se expande el pulmón. Pero estamos hablando de pus. A veces no expande solo colocando el tubo. Entonces, ¿qué más tendría que hacer para disolver esa fibrina? Si quiero disolver la fibrina, ¿cómo se llama el medicamento que disuelve la fibrina? Terminología médica básica. Un fibrinolítico. Fibrinolítico. El que más utilizamos es la uroquinasa. La uroquinasa, 100.000 unidades, intrapleural, o sea, por el tubo le vamos a poner, diluido en 100 ml de solución fisiológica cada 2 horas. Podemos utilizar también la streptoquinasa. Vamos colocando, aplicamos esto cada día. Y si se disuelven los coágulos o la fibrina, se va a expandir, se expande el pulmón y el paciente mejora clínicamente. Pero ¿qué pasa si sigue colapsado el pulmón? Si sigue haciendo fiebre el paciente, significa que la fibrina no se ha podido disolver. En ese caso, ¿qué hacemos? Lo mismo que en la peritonitis, porque hablar de un empiema es como una peritonitis, pero en el tórax. La peritonitis no lo voy a dejar así. ¿Qué tengo que hacer? Operar. Si el paciente no mejora con los fibrinolíticos, tengo que entrar a quirófano. Le hago una toracoscopía o una toracotomía. Fíjense la cantidad de fibrina, es igualito que una peritonitis en el peritoneo. Es igualito. Se va a formar la fibrina, va a tener pus. Esta fibrina está pegada al pulmón. Miren, el pulmón está colapsado. Lo que tengo que hacer es sacar esa fibrina que es como la nata de la leche. Igualito. Bien pegado. Esto ni con el mejor fibrinolítico va a salir, ¿no? Si está bien consolidada ya la fibrina. Hay que sacarlo. Obviamente si sacamos y despegamos la fibrina va a sangrar. Entonces sacar, hacer hemostasia. Podemos colocar parches hemostáticos. Pero si yo no opero, eso va a avanzar. Avanza y colapsa. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, primer paso. ¿Qué hace? Primer paso, la clínica. Paciente con neumonía que no mejora, le hacemos punción. Le hacemos la punción, sale bien. Hemófilis influenza, hablo. Le doy antibiótico y le hacemos la toracostomía. Muy bien. Si no mejora, le mandamos fibrinolítico. Si no mejora, con fibrinolíticos, quirófano. Entramos al quirófano a sacar la fibrina. Sacamos la fibrina, toda la fibrina que podamos y lavamos. Lavamos y se deja drenar. Dejamos nuevamente el tubo del tórax. ¿Y qué hacemos si es cáncer? ¿Qué hacen si es cáncer? Si aquí me dice, en la patología le hacemos la biopsia y sale cáncer. Ese es el cáncer. Si yo tengo cáncer, va a estar lleno de sangre, líquido hemático. Tiene los implantes peritoneales, entonces yo tengo que hacer biopsia, ¿verdad? Fíjense, esa imagen que ven acá, la granulación que tiene, es proliferación de cáncer. Le tomo la biopsia, lavamos, ¿y qué voy a hacer para que expanda el pulmón? Tengo que adherir, fusionar las pleuras. ¿Cómo se llama eso terminológicamente? Terminología tan cero, chicos, tienen que leer. Terminología es básico. Tengo que hacer una pleurodesis. Desis es fijación. Yo trabajaba en el hospital oncológico. Todos los pacientes que tenían cáncer que va a pleura es un cáncer avanzado. El paciente vive máximo 2 o 3 meses más. Lo que hay que hacer es darle calidad de vida.
y la forma de dar calidad de vida es haciendo la pleurodesis. ¿Y cómo hacemos pleurodesis? Le echamos talco en el espacio pleural y esto va a ayudar a que la pleura se fusione, no quede en un espacio abierto y el paciente pueda respirar, pueda tener una buena calidad de vida el tiempo que le quede. Eso es pleurodesis. Entonces, si tiene un paciente que tiene un exudado en la biopsia, perdón, en el exudado de sospecha de cáncer, entramos a hacer una toracoscopía, le hacemos la biopsia y hacemos la pleurodesis, la fijación de las pleuras. Bien. Su examen va a ser así. Ya se da un caso clínico de mama, de cáncer de mama. Entonces, acá fíjense, paciente de 37 años que acude por dolor. Aquí ya tengo el diagnóstico. Si está con dolor, ¿qué es? Exudado. Dolor con fiebre 38.5, presenta frecuencia respiratoria de 22, 70 apnea, abolición del murmullo vesicular en zona afectada, o sea, solo es una zona, y no encontramos otra cosa. Entonces es unilateral, es un derrame mental, ¿no? La radiografía muestra derrame pleural del lado derecho, dímero D normal y proteína C reactiva de 12. Si está la proteína C reactiva elevada, siempre es un marcador inflamatorio, la PCR. Siempre es inflamatorio el PCR. Se hace la punción. ¿Y por qué es necesaria la punción en el exudado? Para ver si es cáncer, ¿verdad? Pero este paciente tiene 37 años. Es muy poco probable que sea cáncer. Le hacemos la punción, sale 4.000 leucocitos, glucosa 35, pH 735, proteína 5.6, LDH 1094, con el cociente 7.1 del LDH, según criterios de Lyme, y ADA de 116. ¿Cuál es su primera sospecha diagnóstica? Derrame paraneumónico, complicado, tromboembolia pulmonar, insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia y hipotonia. Si analizamos cada uno de estos, hipoalbuminemia es por trasudado, tendría que ser bilateral. Insuficiencia cardíaca es trasudado, tendría que ser bilateral. Tromboembolia pulmonar puede ser trasudado o puede ser exudado, ¿verdad? Derrame paraneumónico es exudado. Quirotórax es acumulación de linfa, ¿verdad? Que generalmente quirotórax está dentro del grupo de los exudados, igual. Pero lo que más llama la atención acá es esto. ¿Cuáles son las dos causas de elevación de ADA? TB y empiema. Para que sea TB tendría que ser un pseudoquilotórax, no quilotórax, pseudoquilotórax. TB no es. Pero el derrame pleural, el derrame paraneumónico complicado, es un empiema paraneumónico. Por neumonía es empiema. Entonces, esta es la respuesta. Porque el empiema y la TB son las únicas causas que me elevan la adenosina de sangre. Entonces, el derrame complicado se va a complicar con empiema, con pus, espacio pleural. Esa es la causa, ¿no? Ninguna de estas. Es muy fácil hacer el descarte viendo si es exudado o transudado. Bien. Ya habíamos dicho la analítica, la diferencia entre el pH 7.1 bajo, glucosa menos de 40 bajo, pH glucosa bajo, exudado. LDH alto, proteínas altas, exudado, ¿no? Acá, entonces yo tengo proteína 5.6, está súper elevado, ¿no? Glucosa 35 bajo, ¿verdad? Entonces, tiene la mayoría de los criterios ya coincidentes con lo que es un exudado. Bien.
Si les muestro esta radiografía, ¿en qué pensarían? ¿Qué les llama la atención? ¿Les llama algo la atención? Desviación de la tráquea. Ya, ¿qué más? A ver si tenemos aquí, miren, la radiografía acá, por más de que tengan derrame, fíjense este espacio de aquí del centro, la silueta cardíaca, acá, está más grande, ¿verdad? Eso se llama ensanchamiento del mediastino. Ese es un ensanchamiento del mediastino. ¿Qué le llama la atención acá? No debería haber este negro, ¿verdad? No debería haber este doble borde, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no? La primera radiografía es de una mediastinitis. Esta es de un neumomediastino. La siguiente semana vamos a hablar de mediastino, la patología mediastinal, y vamos a hablar de todas las causas que producen alteración dentro del mediastino. Pero ya de entrada tienen que saber que el mediastino le puede hacer una mediastinitis, le puede hacer un neumomediastino, y radiográficamente podemos detectarlo. Clínicamente también, pero la radiografía lo que digamos. ¿Bien? Entonces no se olviden, la siguiente semana hacemos mediastino.